Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Mate Lúdica. ¿Cómo están? El día de hoy veremos el tema 2.6, ángulo semi-inscrito. Veamos nuestro problema inicial. Compara la medida del ángulo ABP con la del ángulo BOA en la siguiente figura. Nos damos cuenta que el ángulo BOA es un ángulo central y tenemos el ángulo ABP que está formado con una tangente que pasa por la circunferencia en el punto B. Vamos a empezar a solucionar. Lo primero que haremos es trazar el diámetro QB. ¿Listo? Ahora nos damos cuenta que el ángulo A o Q es igual a 2 veces el ángulo ABO. ¿Por qué razón? Ambos están sobre el mismo arco, el ángulo A o Q es central y el ángulo ABO es inscrito. Entonces es por el teorema del ángulo inscrito. Además, nos damos cuenta que el ángulo A o Q en color fucsia es igual a 180, como puedes observar en la figura, menos el ángulo BOA. De esa forma también podemos escribir el valor del ángulo A o Q. Eso por ser ángulo suplementario con el ángulo BOA. Ahora nos damos cuenta, si observas la figura, que OB y OA son radios, por lo tanto el triángulo ABO es isósceles, lo que significa que el ángulo ABO es igual al ángulo OAB. Esos dos ángulos son iguales. Repito, el ángulo ABO es igual al ángulo OAB. Ahí están en el mismo color. Por lo tanto, si observas el triángulo ABO, nos damos cuenta que 2 veces el ángulo ABO es igual a 180 menos el ángulo BOA. ¿Por qué razón? Recordemos que habíamos dicho que el ángulo BAO es igual al ángulo ABO. Son ángulos iguales. Entonces, si observamos el triángulo ABO, puedo utilizar la suma de los ángulos internos de un triángulo. Nosotros sabemos que los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, si yo tengo los dos ángulos iguales, los he representado en un solo ángulo, el ángulo ABO. Entonces decimos que para encontrar la suma de esos dos ángulos, yo puedo tomar 180 y restarle el ángulo central. Eso es lo que se ha hecho en este paso. Listo, sigamos. Esta ecuación vamos a despejar. ¿De qué forma? Ese 2 lo vamos a pasar a dividir a el otro miembro. Hagámoslo. Teníamos que el ángulo
que 2 veces el ángulo ABO es igual a 180 menos el ángulo BOA. Entonces despejamos y decimos el ángulo ABO es igual a, escribimos en este miembro 180 menos el ángulo BOA, y este 2 que estaba aquí multiplicando lo vamos a trasladar a dividir entre 2. Al separarlos y dividir ambas partes del numerador entre el denominador, tenemos 180 grados entre 2 menos el ángulo BOA entre 2. Por lo tanto, el ángulo ABO es igual a 180 entre 2 nos da 90. Menos el ángulo BOA entre 2, porque esto no lo puedo hacer la división, entonces queda indicada. Y nos queda esta expresión, que la trasladamos a nuestro ejercicio. El ángulo ABO es igual a 90 menos el ángulo BOA entre 2. Ahora, ¿qué sigue? Si observamos el ángulo PBA, nos damos cuenta que es igual a 90, ya que una tangente que pasa por la circunferencia exactamente con uno de los radios corta en un ángulo de 90. Entonces el ángulo PBA es igual a 90 grados, que es lo que mide todo el ángulo, menos el ángulo ABO, que está en rosa, para obtener el ángulo PBA. Entonces, vamos a trasladarlo. El ángulo PBA es igual a 90 grados menos el ángulo ABO. Lo tenemos en nuestra pizarra. Pero nosotros habíamos encontrado un valor para el ángulo ABO en el cálculo anterior. ¿Cuál era? Teníamos que el ángulo ABO es igual a 90 grados menos BOA entre 2. Vamos a hacer esa sustitución aquí. Vamos de nuevo a la pizarra. Seguimos. El ángulo PBA es igual a 90 menos el ángulo ABO, que hoy lo vamos a sustituir por el valor que habíamos dicho. 90 grados menos el ángulo BOA entre 2. Veamos entonces qué podemos hacer aquí. Primero vamos a eliminar ese paréntesis y nos queda el ángulo PBA es igual a, nos quedaría 90. Como hay un menos afuera del paréntesis, para suprimir paréntesis, los números o las expresiones que estén dentro del paréntesis cambian de signo. El 90 dentro del paréntesis está positivo, significa que será negativo. Y la siguiente expresión, que está negativa, pasará a ser positiva. $90 menos 90, eso da 0. Y nos queda que el ángulo PBA es igual al ángulo BOA entre 2. Es de ahí entonces donde sale esto.
el ángulo PBA es igual al ángulo BOA entre 2. Podemos dejarlo así o también podemos despejar BOA y nos queda que 2 veces el ángulo PBA es igual al ángulo BOA. Y lo podemos escribir. Recordemos que el ángulo BOA es central y nos damos cuenta que el ángulo PBA, que está formado con una de las tangentes de la circunferencia, tiene las mismas propiedades que un ángulo inscrito, ya que BOA es igual al doble del ángulo PBA. ¿Qué estamos aprendiendo entonces el día de hoy? El ángulo formado por una tangente y una cuerda de la circunferencia se llama ángulo semiinscrito. Tenemos la cuerda y la tangente. Este ángulo, en este caso llamado X, es el ángulo semiinscrito. En una circunferencia, la medida de un ángulo semiinscrito es igual a la mitad de la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco. Si nos damos cuenta, aquí está el arco que subtiende a ambos ángulos, el ángulo central A o B y el ángulo inscrito ABP. Entonces se cumple esto. La medida del ángulo central que subtiende el mismo arco que la cuerda es igual entonces al doble del ángulo semiinscrito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos piden encontrar el valor de X, ¿cuánto valdría? Tendría que ser la mitad de la medida del ángulo central. Vamos a ver ahora un ejercicio de lapicito. Nos dice, determina el valor de X para cada caso. Vamos a hacer el literal A. Puedes ponerle pausa al video y hacer el ejercicio en tu cuaderno. Luego vienes a ver si tu respuesta es correcta. Espero ya lo hayas hecho. Tenemos el ángulo central A o B, que es en el caso el que quieren que encontremos, y tenemos el ángulo inscrito ABP, que mide 78, y ambos ángulos están subtendidos sobre el mismo arco AB. Significa que cumplen lo que acabamos de ver. El ángulo central es igual a 2 veces el ángulo inscrito. El ángulo central es el doble que el inscrito. O lo contrario, el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Ambas cosas son lo mismo. Entonces, si el ángulo semiinscrito mide 78 grados, ¿cuánto mide el ángulo central A o B? Este mide 156 grados. Multiplicamos 78 grados por 2. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Los invito a pasar al libro de ejercicios. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Nos vemos en la próxima clase.